Bueno, buen día a todos y todas y muchas gracias por venir. La verdad que es un placer. Nosotros nos gusta mucho ver la gente hoy. Vieron que las actividades a veces nunca sabe cuánta gente va a venir. Cada vez hay más actividades, entonces uno no puede estar en todas. Hay actividades eh, virtuales por streaming, etcétera. Así que ver una sala así para a nosotros, y después de varios años de hablar, etcétera, nos gusta muchísimo. Hay gente que conozco mucho en todos estos años y hay mucha gente joven que no conozco y está buenísimo que haya tanta gente joven, sobre todo en un tema como este. Eh, Así que gracias por estar. Me pone muy contento, por lo menos a lo que queda de mí, porque estoy con una gripe desde ayer, pero ahora estoy muy bien, empastillado, pero muy bien. Eh, Agradezco mucho a la Sociedad Uruguaya de Gastroenterología y especialmente a Carla. A Carla me une muchos años no tantos, algunos, de viajes, congresos, actividades educativas, compartir un montón en hepatología, que es lo que yo hago, la gastroenterología vinculada con la hepatología. Y la verdad es que le comentaba recién que si yo hubiera elegido, ella, bueno, ya me invitó con la actividad que habían elegido Carla, junto con la sociedad. Y si me hubiera consultado qué actividad podemos hacer para la sociedad, desde la Sociedad de Gastroenterología en este año, que no hay congreso, que queremos hacer un taller, bueno, yo le hubiera dicho exactamente esto, dedicar una mañana a hacer una actualización y un taller con casos clínicos para ver en qué estamos con Muscle D y MASH, porque esto viene de una manera que voy a tratar de transmitírselos en la presentación, pero de una manera tremenda, y vamos a tener para muchos años de esto y muchos años de ver pacientes más graves, de tratamientos que fracasan, otros que son exitosos, etc. Y agradezco muchísimo a Martín, a Jessica y a toda la gente que organizó. Los casos son muy buenos, yo los vi ayer. Son muy bien hechos, muy bien hechos. Así que aprovechen, yo creo que van a aprovechar mucho trabajando, digamos, sobre esos casos y van a aprender mucho. Así que no sé si hicieron el pretest, pero esperamos que sea exitoso al final. Y Uruguay me gusta mucho venir, más allá de eso. Uno a esta altura de la vida, viste, elige los lugares donde quiere ir y los lugares donde no. Y eso se elige por si te gusta un lugar, te gusta la gente, la relación con la gente que tenés o que has tenido en los años. Y bueno, entonces vas a esos lugares. Y también a lugares que necesitan, yo estoy bastante vinculado a ALE ahora, que es la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, a lugares que necesitan formación, que necesitan educación, ¿no? Ahora, la verdad, yo hace 20, 30 años atrás, bueno, hubiera ido a hablar a un lugar donde a mí me posiciona mejor. Digamos, uno piensa en eso a veces. Y en realidad habría que pensarlo toda la vida, pero cuando uno madura y ya, bueno, llega a determinado lugar, empieza a elegir qué necesita la gente, digamos, dónde es necesario. Entonces, si hay una charla en El Salvador, bueno, iría a El Salvador y tal vez no voy a un congreso europeo, digamos, por decirlo así. Así que bueno, el tema esteatosis hepática metabólica, vamos a ver bien de la definición de esto. Es importante que ustedes de acá se lleven por lo menos 5 mensajes fuertes y que aprendan. Hay cosas que yo les voy a remarcar. Cuando yo hablo un poco más fuerte, eso anótenlo. Pero bueno, quiero que se lleven algunas cosas. Ustedes, la mayoría, no especialistas o que ven hígado, pero ven otras cosas, o que ven otros pacientes que ven otras cosas. Hay endocrinólogos. Fundamental la endocrinología, fundamental la relación de hepatólogos, hepatogastroenterólogos y nutricionistas y diabetólogos, sobre todo ese triángulo. Después los cardiólogos no dan mucha bola, así que no tiene mucho sentido ahí pólvora en chimangos. Les cuento mi experiencia, incluso en el hospital italiano.
pero muy fuerte vínculo con endocrinólogos, diabetólogos, eso sí, muy fuerte vínculo con internistas, eso sí, con los médicos de la primera línea, porque son quienes primero ven estos pacientes, y tienen que saber estas cosas, quién es grave, quién no, si puede ser grave, si no, cómo discriminar, por ahí pasan las cosas. Bueno, estos son mis conflictos de interés, básicamente las compañías para las cuales estamos haciendo estudios con medicamentos para esta enfermedad. Este es un paciente que yo vi hace un par de meses atrás, un poquito más. Esta es una resonancia con un hígado cirrótico, bien cirrótico, ustedes ven la morfología del hígado, chiquito, fibroso, la porta dilatada. En este corte no se ve el vaso, pero está grande. Y tiene ahí algo que es diferente, para los internistas, endocrinólogos. Esto es un nódulo de hepatocarcinoma, es un tumor primario de hígado. Es el tumor primario de hígado que ocurre en pacientes que tienen cirrosis. El paciente vino porque primero tuvo una molestia abdominal, etcétera, en su vida, un sindicalista de 60 y pico de años, plena actividad. Fue, le hicieron una ecografía, al ecografista no le gustó, un informe del hígado que no estaba bien, un nódulo que no se sabía qué era, etcétera. Bueno, se avanza en los estudios y se hace el diagnóstico de cirrosis y además hepatocarcinoma, tumor primario. Doctor, pero yo nunca tomé, bueno, no era, digamos, el caso por ahí, pero nunca tuve nada, nunca sentí nada, soy una persona sana, soy una persona fuerte, nada, me gusta comer, siempre me gustó comer, tenía sobrepeso de 30 años de evolución, tomaba metformina, ¿cómo puede ser? Nunca el hígado, qué sé yo, nunca tuve un ataque al hígado, bueno, esas cosas. Y en esos 30, 40 años, desde sus 20 y pico hasta la edad de acá, fue enfermando su hígado sin darse cuenta. Y debuta, su enfermedad hepática se diagnostica ya con una enfermedad muy avanzada, con una cirrosis relativamente avanzada por lo que se ve en la morfología hepática y un tumor primario del hígado. El paciente está, no es que sea incurable, pero está en una situación muy complicada. Nunca sintió nada y tiene una enfermedad hepática hace por lo menos 25 años, no diagnosticada. 1 de cada 4 adultos, no es que va a llegar a esto, no es que va a llegar a esto, pero 1 de cada 4 adultos, incluidos todos nosotros, podríamos ser ese paciente, porque esta enfermedad afecta hoy a un poco más de 1 de cada 4 adultos en Latinoamérica. Vamos a ver un poquito de epidemiología. Es tremendo lo que está pasando con el muscle D-MASH, ahora lo vamos a definir bien. Es tremendo. Ahora les voy a dar algunas cosas comparables de lo que ha pasado en la medicina y a qué se puede parecer esto. El diagnóstico de muscle D, que se define, nosotros todo el mundo toma la sigla inglesa o anglosajona de M, Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease, enfermedad hepática grasa asociada a una disfunción metabólica. En un momento pensamos si había que hacer una sigla, como se había hecho con NASH, en español o no, qué sé yo, nos peleamos con los españoles. Al final decidimos, en Latinoamérica se usa muscle D y en el mundo se usa muscle D. El diagnóstico de esta enfermedad se basa en la presencia de esteatosis hepática. Esto es grasa en el hígado. ¿Hay grasa en el hígado? Sí, hasta 5% del hígado puede ser graso, es normal. Cuando hay más de 5% no es normal, es patológico. Marca una acumulación excesiva de grasa en el hígado y más o menos a partir de 10% se ve ecográficamente eso. Es por lejos la primera herramienta por la cual vemos y diagnosticamos esta enfermedad. Entonces, esteatosis hepática, pero no solo eso, tiene que tener también uno de al menos 5 factores, no de al menos, de 5 factores, al menos uno de 5 factores metabólicos y en ausencia de ingesta significativa de alcohol, porque si no tiene otro nombre que vamos a ver ahora. Eso es muscle D y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver ahora cómo se define y vamos a hablar de muscle D, que es una
de las formas de esteatosis hepática. Hay otras formas que no son muscle D. Vamos a ver cómo es eso. Por supuesto, es la que engloba a la mayoría de los pacientes con grasa en el hígado. Entonces, un exceso de grasa en el hígado vinculado a un problema metabólico. La ecografía hepática, como les dije, es el estudio inicial que detecta en más del 90% de los casos inicialmente esa esteatosis. Entonces, nosotros tenemos un paciente, se hizo como una ecografía, se ve grasa en el paciente. Llega un clínico, un médico de familia, tengo una ecografía que se ve grasa, quiere decir que tiene, depende un poco del ecógrafo y del ecografista, pero supongo que tiene más de 10% de grasa si se vio en la ecografía. Entonces, hay 5 posibilidades ahí. 5 posibilidades en un hígado con grasa. Una es de la que vamos a hablar hoy, muscle D o esteatosis hepática metabólica. Muscle D. Esteatosis hepática se dice esteatosis hepática y la abreviatura es Steatotic Liver Disease. Le habíamos puesto EH en Latinoamérica, pero se confundía con encefalopatía, entonces no le pusimos EH, otra pelea con los españoles. Esteatosis hepática. Primer grupo muy mayoritario, más del 60% de los pacientes se engloban acá, es muscle D, lo que definimos recién, que tiene 2 formas. Una es el hígado graso que tiene grasa y no tiene inflamación, o muscle, y otro es el hígado que tiene grasa y tiene inflamación, que es el MASH, Metabolic Dysfunction Associated Steatohepatitis. Esto es un diagnóstico difícil de diferenciar en la clínica. En general, el diagnóstico se diferencia si uno ve el hígado al microscopio. Uno tiene inflamación y el otro no. De estos, más o menos de cada 4 de estos hay uno de estos. O sea, esto se divide 80% muscle y 20% MASH. Esta es la forma que más nos interesa, que tiene inflamación, porque es la que puede evolucionar a largo plazo con fibrosis, que son esas escaras o cicatrices que se van formando en el hígado a largo plazo secundarias a la inflamación y que pueden llevar a la cirrosis, que es lo que más nos interesa de esta enfermedad. ¿Qué es lo que más nos interesa de esta enfermedad? La fibrosis. Cuando yo pregunte qué es lo que más nos interesa de esta enfermedad, ustedes tienen que decir la fibrosis. ¿Qué es lo que más nos interesa de esta enfermedad? La fibrosis. Muy bien. Entonces, ya podemos terminar la actividad. Muy bien, pero dijimos que no solamente era esteatosis hepática, sino que tiene uno de 5 factores de riesgo metabólico. Ahora los vamos a ver, ahora mismo, después sigo con el resto, vuelvo para atrás. Esos 5 factores, véanlos, tiene que tener uno de 5, en general tienen más de uno de 5, porque son pacientes metabólicos y estos se asocian, se relacionan entre sí. Sobrepeso, obesidad, definido. Prediabetes o diabetes tipo 2, definida. Hipertensión arterial. Hipertrigliceridemia o hipo-HDL colesterol. Se tomó esto porque es más preciso que el aumento del LDL, digamos, ¿no? Disminución del HDL como factor de riesgo. Entonces, 1 de 5 más la esteatosis en la ecografía hace el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Ok? Ahora, tenemos otros grupitos acá, 4 más. Tenemos, el tercero es la esteatosis vinculada al alcohol. Muy importante también, pero es la persona que toma alcohol, no tiene factores metabólicos, y es una esteatosis por alcohol, exclusivamente. Paciente grave también, digamos, pero de otro digamos, momento. Esta la conocemos hace muchos años. Y esta, que es un bebé, digamos, que nació el año pasado o el anteaño, es lo que se llama MET-ALD. Porque, ¿qué pasa? No es que uno tiene esteatosis y metabolismo y otro tiene alcohol. Hay pacientes que toman alcohol y tienen esteatosis con factores metabólicos. Entonces, ellos son este grupo muy importante, que antes no estaba definido con la vieja definición de NASH. Se definió esto en las 5 sociedades científicas mundiales, entre ellas ALE, hace un par de años atrás. Entonces, estos pacientes tienen muscle D y tienen parte de esto y parte de esto. Pero la cantidad de alcohol que toman, fíjense, es entre 20 y 50 gramos por día
en las mujeres y 30 a 60 gramos por día en el hombre. Si toman más, pasan a este grupo. ¿Ok? Así que este grupo, MET-ALD, es muy importante también. Y acá digamos que es 65% de los pacientes, o 60%, 20%, 20%. Las otras, bueno, que son 1%, son muy específicas. Son enfermedades metabólicas, enfermedades por déficit enzimático, la hepatitis C genotipo 3, que tiene grasa también, y es criptogénica, casi no queda nada. O sea, casi todas las esteatosis van teniendo nombre y apellido, afortunadamente. Pero hay algunas que, bueno, habrá algunas más que se descubrirán en el futuro. Y ahí engloban todas las enfermedades hepáticas con grasa dentro de esas 5. Pero la más importante es esta y esta muy importantes también. Estas, bueno, hay que saber que existen. Hace unos años, varios años, ¿esto cuánto hace? 2016, 2014, recién hace 10 años atrás, esta enfermedad existe desde el año 1980. La describió Ludwig, un patólogo muy famoso de hígado, en el año 80. Y nada, yo en el año 80 no había nacido. Sí, había nacido. Pero todavía no hacía hepatología. Pero cuando empecé a hacer hepatología, en los primeros años, había pacientes con esteatosis, estaba definida. Se llamaba NAFLD, NASH. No era muy importante, ni la cantidad de los pacientes, ni la gravedad de esa enfermedad. La verdad que no era importante, no le dimos mucha bola, la dejamos un poco ahí, no era muy interesante tampoco como enfermedad. Había 3 o 4, me acuerdo en Argentina, Facio siempre lo cargamos porque estaba encima de las esteatosis, etc. Todo el mundo estaba encima de la hepatitis C, de la hepatitis B, del trasplante, de la cirrosis, las complicaciones, el cáncer. Y esto no se le daba mucha bolilla. Bueno, estaban ahí los pacientes, seguíamos, pacientes teníamos. Tampoco tenía el impacto que empezó a mostrar después. Es una enfermedad que no es que ahora se descubrió, sino que se descubrió hace muchos años, pero ahora tiene un impacto tremendo en la salud mundial que no tenía hace 30, 40 años atrás, cuando se descubrió. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver un poquito. Porque la vida cambió, la vida en el mundo cambió. No es porque haya algunas cosas, ha habido algunas cosas genéticas seguramente que cambiaron, digamos, pero más que nada cambió la vida, el estilo de vida, y eso ha llevado a un aumento muy marcado de la diabetes, de la obesidad y de esta enfermedad. Entonces, hace 10 años atrás, la OMS, que ya empezó a ver esto, dijo, señores, esta es una enfermedad, ojo, porque su prevalencia viene aumentando y su severidad viene aumentando. Hace 10 años. Y si no tomamos cartas en el asunto, vamos a tener un problema importante en el futuro. Nosotros, nuestros hijos, y ahí estamos ahora. Hoy estamos mucho peor que hace 10 años atrás con esto. Hoy la prevalencia de esta enfermedad global, mundial, sobre una serie de casi 1 millón de pacientes, en un estudio de Yunusi, que es un hepatólogo americano que estudia mucho la parte general, el impacto global como enfermedad en la salud pública, es de 30%. 30%, o sea, casi uno de cada 3 adultos tiene esto en algún momento de su vida. Tremendo. Aumentó al doble en 15 años. La prevalencia, el doble en 15 años. Antes lo veíamos, Estados Unidos, qué sé yo, cómo la gente, sobrepeso, obesidad, etc. Bueno, hoy Latinoamérica es el país de más alta prevalencia, la región de más alta prevalencia de MASLD y MASH. Tremendo. Es la segunda enfermedad crónica más prevalente, sistémica, no hepática, sistémica, después de la hipertensión arterial. La segunda enfermedad. Y acá tienen, nosotros no estamos muy bien, siempre estamos arriba en lo que no nos gusta estar, 44%, 44%, esto fue 2023, 44% de la población adulta impacta en algún momento de la vida. No es que el adulto siempre tiene, alguno puede tener, después no, pero en general, acá casi la mitad de nosotros en algún momento vamos a pasar por esto. Yo tuve esto, digamos, yo estoy en el 44%. Y MASH
Hasta acá, si dijimos global 30% en todo el mundo, MASH es 5%, más o menos un 15-20% de, como dijimos, 1 de cada 4, 1 de cada 5 de muscle D tiene MASH. Así que 5% es esa población que más nos interesa, que MASH nos interesa. Asociación muy estrecha con obesidad y diabetes, muy estrecha. 82% de los pacientes con MASH, que son los que más nos interesan, tienen sobrepeso o obesidad. 82%. 50% si quieren tienen diabetes tipo 2. 50%. O sea, 50% de esa población tiene diabetes. Tremendo. Altísimo. Y eso hace, esas dos cosas hacen que esta enfermedad, como aumentó la obesidad y aumentó la diabetes, aumentó el MASH y aumentó la severidad de la enfermedad. Estas asociaciones hacen que la enfermedad vaya más rápido y sea más severa, que queme etapas y que llegue a estadios más severos. El problema, fíjense, si tiene 30% de prevalencia global, el diagnóstico de esta enfermedad es 10% de los que están afectados. Así que si nosotros acá hay 30%, solamente 10% de ese 30% sabe que lo tiene. Ahora todos hacen una ecografía. Es así, como el señor del hepatocarcinoma, que nunca supo, en 25 años tuvo de oportunidad para saber, y nunca supo que tenía una enfermedad hepática que lo podía llevar a una enfermedad mortal. No murió, no está bien, por ahora. Entonces esto es un problema muy importante. La enfermedad hay que ir a buscarla, porque todos lucen igual o casi igual. ¿Cuánta gente sobrepeso? ¿Cuánta gente que tiene sobrepeso leve puede tener fibrosis hepática? Que es lo más importante, como ustedes dijeron. Entonces hay que ir a buscarla. Médicos generalistas, médicos de atención primaria, ante cualquier mínimo factor de riesgo hay que hacer una ecografía al paciente hepática buscando si tiene grasa y después vamos a ver lo que hay que hacer. Es fácil, pero hay que saber. Son 2 o 3 cosas, pero hay que saberlas. Enfermedad asintomática en la mayoría de los casos. Otro concepto muy importante. Patogénesis. Y es esto, digamos, ¿no? Esto y mucho más, digamos, no hay otra más elocuente. Pero es esto, es el estilo de vida que tienen nuestros hijos hoy, que tuvimos nosotros un poco, nosotros coleteamos eso, yo no me puedo comparar con ustedes, pero bueno, nada, pantallas, casa, pantallas y más pantallas, comidas ultraprocesadas y más comidas ultraprocesadas, las colas de los supermercados. Hay quienes dicen que la industria alimenticia está, me cuesta, no debería, digamos, en alguna, pero acá lo puedo decir, está en acuerdo con la industria farmacéutica, generando esto, ¿no? Me cuesta creerlo, pero en un mundo tan cruel, ¿quién lo sabe, no? Por lo menos en alguna parte. Entonces esto que uno va, está en la cola de la caja del supermercado y estás con tu hijo diciendo, tapándole los ojos porque está todo ahí, bueno, eso. Papas fritas, esto, lo otro, la fructosa metida en todos lados, como un jamón cocido y tiene fructosa. ¿Cómo es posible? Es así, es así, no se ve. Lean, hay que leer en todas las etiquetas, hay muy pocas cosas puras hoy en la alimentación. Se puede comer, sí, se puede comer rico, muy bien, muy sano, pero bueno, igual anoche comimos chorizo. ¿Qué va a hacer? Pero muy poquito. Entre 4 dividimos 1. ¿No? 1 entre 4. Y yo me remonto, ustedes no se acuerdan la mayoría, porque esto es en la década del 60, 70. En la década del 60, 70, que yo veía televisión blanco y negro, algunos programas tipo Cisco Kid o El Llanero Solitario, etc. Había propagandas y uno veía un cowboy que uno quería ser él, digamos, ¿no? Fumando en su caballo y diciendo, digamos, en la propaganda, no hay nada mejor que fumar un tal. Y había, el cigarrillo, digamos, hizo así. Me da esa misma sensación de lo que está ocurriendo ahora. Fíjense, había odontólogos y médicos que hacían propagandas de cigarrillos fumando en el consultorio. O sea, nadie tenía ahí idea de lo que iba a pasar después en relación al pulmón y a lo cardiovascular. Nadie tenía idea.
Y yo creo que hoy está pasando lo mismo. Si ustedes van de acá, ayer venía del aeropuerto, digamos, o en Buenos Aires, vas y te encontrás con todos estos mega carteles, perdón Dibu, yo amo a Dibu, digamos, pero bueno, es esto. Lamentablemente está pasando esto sin piedad, con los chicos, con todos. Esto va desde las sociedades científicas, va a ser muy importante y por eso esta actividad es importante. Esta actividad tiene que ustedes estén hoy acá una mañana, tiene mucha importancia por esto. Ustedes son replicadores de esto en los pacientes, en otros médicos, en médicos de atención primaria. Y esto, bueno, se va a insistir. Ustedes van a ver en los próximos años, van a ver esto. La verdad que es un problema importantísimo en la salud pública. Un poquito nada más para que entiendan después. Esto es grasa de la dieta, fructosa, sacarosa, sucrosa, que ingresa, digamos, en forma masiva y que se transforma en grasa a nivel de músculo, tejido graso, y de ahí va al hígado, insulinoresistencia, y de ahí se va almacenando en el hígado. Más cantidad. Y otra grasa también que viene de novo, por otras ingestas que llegan directamente al hígado, y en el hígado se genera la grasa. Bueno, esas dos conjugaciones, cuando pasan de un determinado nivel, en algunos pacientes hay factores genéticos también cada vez más importantes y cada vez más identificados, o cada vez más gente identificándolos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen 60% de grasa y no tienen inflamación. Y pasan 30 años y no tienen fibrosis, no tienen cicatrices. Y tienen el hígado, más de la mitad del hígado es grasa. Y hay pacientes que tienen 15% de grasa, 20% de grasa y llegan a una cirrosis. Entonces hay otros factores más allá de la cantidad de grasa. Y esto genera diferentes tóxicos intermediarios, ceramidas, radicales libres, que hacen la inflamación intrahepática. Generan esa inflamación, linfocitos y algunos polimorfonucleares llegan al hígado, inflaman, generan inflamación como un pequeño fueguito, le digo yo a los pacientes, pequeños incendios que van apagándose con cicatrices. Estimulación de las células estrelladas o estelares del hígado, fibrosis, apoptosis, bueno, y esto genera el problema. Sobre también un intestino donde hay disbiosis de la microbiota. Esto tampoco era tan marcado como ahora antes, los gastroenterólogos deben saberlo mucho mejor que yo. Y eso también, hay como 2 o 3 factores que confluyen en el hígado para generar esta enfermedad. Y la historia natural, desde un hígado normal, donde yo les dije hasta 5% de grasa es un hígado normal, a la presencia de esteatosis sola, o sea, más del 5% de grasa, inflamación, esto es MASH, esteatosis, más 3 parámetros que definen la inflamación, que son ballooning e inflamación. Esos 3 son inflamación y comienzo de la fibrosis, aumento de la fibrosis, hasta llegar a una cirrosis, vean acá los tractos fibróticos, y hepatocarcinoma y trasplante, digamos, si uno llega al trasplante. Esa es la historia natural. Los porcentajes están por aquí, esto es más o menos, yo les decía, de acá, de estos pacientes, 30% de la población tiene grasa, 20% de este 30% tiene inflamación, y de estos que tienen inflamación, la historia natural sigue. Los que tienen inflamación van, algunos más rápido, otros menos, pero ahí no paran. Donde puede parar es, bueno, acá que no tengan grasa y acá que no tengan inflamación. Una vez que están acá, si uno no interviene, siguen. Algunos llegarán a cirrosis, otros no, etc. Esta revisión, se las voy a pasar. Juan, que es el estudio de Rohit Lumba, que está en San Diego, el grupo, es una revisión muy reciente, están estos gráficos, acá no se lo pasé de Mac, acá y no se ven los porcentajes, está un fondo negro. Pero está muy, muy bien. Les voy a pasar 3 revisiones para que lean. 2 que ya las tienen, la guía europea y la guía latinoamericana, y esta. Buenísimas, con eso ya está, no lean más. Y acá está un poco lo que va pasando. Al principio esto lleva años, 10 años, casi nada, y después las curvas se empiezan a abrir y los pacientes con Muscle D se empiezan a morir más.
Y mucho más, esto se abre mucho más en 20, 30 años. Y fíjense que no solo es de enfermedad hepática, es de malignidad y enfermedad cardiovascular. Como les decía, la mayoría de estos pacientes son diabéticos y son obesos. Entonces, la mortalidad es por distintas causas. Lo que sí, hoy, Muscle D, todavía no en el mundo oriental, donde la hepatitis B es la primera causa de hepatocarcinoma, pero en el mundo occidental, esto fíjense hace 15 años, era lo naranja, hoy es la primera causa de cáncer. La primera causa de cáncer de hígado es Muscle D. Y otra particularidad, por la gran prevalencia, otra particularidad, las enfermedades hepáticas producen hepatocarcinoma cuando llegan a su instancia de cirrosis. El Muscle D y la hepatitis B, solamente esas dos pueden producir hepatocarcinoma en ausencia, en estadios previos a la cirrosis. ¿Por qué? Bueno, porque hay factores de riesgo como la diabetes, la obesidad, que también son factores de riesgo, mucho más si fuman. Entonces, esto es lo que yo les decía al principio. Fíjense, son los grados de fibrosis que tienen los pacientes en los años de seguimiento. F0, hígado normal, no tiene fibrosis. Tiene grasa y no tiene fibrosis. No normal, pero no tiene fibrosis. F1, casi nada de impacto en la supervivencia. Lo mismo que si no tuvieran Muscle D. F2, ya un impacto muy importante en la supervivencia a largo plazo. Y de ahí a F4, F4 es cirrosis, es una fibrosis extendida, es una cirrosis. Ahí ya, digamos, la disminución en la supervivencia es muy marcada. Entonces, es claro que en estos pacientes la fibrosis es lo más importante. Es a donde hay que dedicarse, es lo que hay que tener como para decir, este paciente lo tengo que cuidar más, lo tengo que tratar, me preocupa más, tiene más riesgo. Por eso es que es esto los pacientes que tenemos que identificar, los que tengan fibrosis, qué grado, y seguirlos mucho más de cerca. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen los colegas de ustedes para identificar a estos pacientes? Este que tiene una cirrosis y que está en el medio de estos otros que no tienen fibrosis y luce igual, como el señor de la primera diapositiva. ¿Cómo hacemos? Los vemos pasar en el consultorio. Obviamente no podemos ocuparnos de todos, porque son el 30% de la población, se imaginan, mucho menos nosotros, hepatólogos, apenas podemos ocuparnos de algunos. La biopsia ha sido siempre el gold standard para detectar fibrosis en los pacientes con enfermedades hepáticas. La hemos usado en pacientes con hepatitis B, C, autoinmune, alcohol, etc. Y también en esta enfermedad. Pero es invasiva para tanta población, se imaginan que tampoco habría biopsiadores, digamos, para tanta población, pero es invasiva, no nos gusta a nosotros, no les gusta a los pacientes, tiene un porcentaje muy bajo, pero tiene un porcentaje de complicaciones potencialmente graves. El acceso no es tan fácil, y menos ahora, era más fácil cuando hace 20 años que ahora para hacer biopsias, y a veces la muestra puede no ser representativa de lo que le está pasando al paciente. Por ejemplo, yo biopsio, entro la aguja y caigo acá dentro de un nódulo de regeneración, casi no voy a ver fibrosis, y eso puede pasar. Entonces no es una buena alternativa como, por lo menos, primer test para estos pacientes. Necesitamos los que se llaman NITs. NITs son Non-Invasive Tests, test no invasivos para diagnosticar fibrosis hepática. Eso es lo que se necesita. ¿Los tenemos o no? Ahora vamos a ver. La enfermedad es extremadamente heterogénea. Heterogénea. Con eso no es más que decirles que, yo no sé en esta mesa, la verdad que no sé quiénes tienen esteatosis. No lo sé. No sé. Bueno, ahí Josefa levanta la mano, pero no sé. A lo mejor tenés más probabilidad, si querés. Un a priori más positivo, digamos, pero no sé. A lo mejor él tiene, o ella, digamos, no lo sé. Es muy heterogénea la enfermedad. Te iba a sentar acá, pero no me pareció. Entonces, el test no invasivo ideal es muy difícil de encontrar. ¿Qué necesitamos para la gran población de médicos que hacen atención primaria? ¿Qué necesitamos? Clínicos, médicos de familia. Un test con alto valor predictivo negativo para que nosotros podamos descartar enfermedad avanzada, que son los menos. La mayoría no tiene enfermedad avanzada y lo puedo seguir siendo clínico. No necesito derivarlo.
La mayoría tiene una enfermedad que no es avanzada. Entonces necesito un test que me permita descartar a los que tienen enfermedad avanzada. Pero en atención, nosotros, hepatólogos, gastroenterólogos, diabetólogos, necesitamos un test con alto valor predictivo positivo, que me identifique bien a los pacientes que están más graves y que son los que selecciono para cuidar más o para tratar. ¿Ok? Y eso lo tenemos, sí, hoy lo tenemos. ¿Es perfecto? No, está lejos de ser perfecto, pero es lo mejor que tenemos y lo más accesible y lo más fácil. Entonces, esta es muy importante, esta figura, muy importante. Está en la guía europea, la tiene. Esteatosis, por ecografía. MUSCLE-D, porque aparte tiene uno de esos 5 factores o más de uno de esos 5 factores metabólicos. Se hace el diagnóstico de ese paciente. ¿Tiene ese paciente ustedes? Es fácil. Si trajo la ecografía, tiene grasa. Doctor, en general vienen por eso. O por alguna alteración en el hepatograma. Pero bueno. Lo interrogan. Ven si tiene sobrepeso. Bastante fácil en el consultorio. Ven si tiene hipertensión, El paciente se los dice. Bueno, ya le ponen la definición de la enfermedad. Anotan. Tiene MUSCLE-D. ¿Qué sigue? Hacer un FIB4. ¿En dónde? ¿A dónde lo mandan? ¿A dónde mandan al paciente a hacer un FIB4? A ningún lado, ahí lo hacen. Claro, a Apple Store. Bueno, no, eso quiero que sepan, lo hacen ahí. Así que ahora en el break, todos bajan el teléfono la aplicación de FIB4. Todos bajan en el teléfono la aplicación. Voy a pasar por las mesas, viendo si tienen el teléfono FIB4. Es esto, fíjense qué fácil. Ponen la edad del paciente, no es tan difícil. Las 2 transaminasas y las plaquetas en una fórmula que está ahí, la aplicación, y les va a dar un número. Un número, les da un número. Ese número puede ser de 0 más o menos a 5, digamos, para decir así. Nunca vi ninguno más de 4.5, digamos. Menos de 1.3, quiere decir en realidad que el paciente es joven, tiene transaminasas normales, tiene plaquetas normales. Esos pacientes, menos de 1.3, no los manden a ningún lado. No podemos verlos. No hay forma de que veamos esos pacientes. Son la mayoría de los pacientes, se los quedan ustedes. Y le vuelven a hacer un FIB4 cada 1 a 3 años. Siguen en el consultorio, que no se pierda el paciente, porque puede ser un problema, porque puede pasar acá o acá y se pierde. Lo siguen con FIB4 hoy, porque va a haber otros test seguramente. Hay cantidad de gente trabajando con miles y miles de muestras buscando un test no invasivo que sea mejor, pero hoy el mejor y el recomendado es este. Muy fácil, aparte porque es accesible en cualquier lugar. Si ustedes se van a, no sé, a Punta del Diablo, van a poder hacer un FIB4 en el consultorio. Bueno, si el FIB4 les da entre 1.3 y 2.6, se los marca ahí la aplicación. Ese tiene un riesgo intermedio. Tiene fibrosis y es posible que tenga fibrosis. No tiene mucha fibrosis, pero es posible que tenga fibrosis intermedia. Puede tener F2, puede tener F3. No se sabe cuánto. Entonces, a ese paciente le tienen que hacer un FibroScan. Le tienen que pedir un FibroScan. FibroScan, afortunadamente, está cada vez más accesible. No es accesible ahora en general, pero está más accesible. Y el FibroScan les puede dar menos de 8 kilopascales, menos de 8 kilopascales. Ese paciente lo cuidan mucho mejor que a este. Tampoco haría falta que lo deriven, si ustedes pueden manejar las comorbilidades. Deriven al diabetólogo, deriven si tiene cosas cardiovasculares al cardiólogo, etc. Pero en tanto esté en menos de 8, podrían ustedes manejarlo. No hace falta que lo deriven. Porque tampoco hay que pedir acá ecografías para hepatocarcinoma si tiene menos de 8. Por ahí a lo mejor mejora y tiene menos de 1.3, pasa acá, si no, si sube por encima de 2.7, o si el FibroScan es más de 8 kilopascales, o sea, si el FibroScan sube de más de 2.7, o si el FIB4 o el FibroScan es más de 8 kilopascales, ahí sí nos lo refieren.
a un hepatólogo o a un hepatogastroenterólogo, muy importante, porque ese hígado está en una situación de alto riesgo. Alto riesgo. Más de 2.7, alto riesgo. Tiene una fibrosis, por lo menos F3 o puede tener F4, cirrosis. Entonces a ese sí lo derivan. Estos son, nada, probablemente de todos los pacientes con MASH, menos del 15%. Pero muy importante que lo deriven. Son pacientes que, ¿por qué tienen esto? Porque tienen edad más avanzada, porque tienen transaminasas más altas, probablemente AST más alta que ALT, y porque tienen plaquetas ya bajas, porque tienen un vaso grande, porque tienen cierto grado de hipertensión portal. Y a ellos, nosotros, le hacemos lo mismo que ustedes, porque hoy no hay mucho para hacer. Pero bueno, no, algunas cosas hacemos. Esa es la guía europea el año pasado. Esta es la guía de ALE este año, fresquita. La sacamos, y ahí está el QR, pero yo se las voy a mandar si no. Salió hace poco, está bien, nos juntamos entre 6 personas y es muy parecida a la europea, tiene algunas cosas más de nuestra región. Pero básicamente lo mismo, más el D, FIB4, FIB4. Llévense ese concepto también de acá. Y con eso terminaríamos esta primera parte, que es toda la de diagnóstico, nomenclatura, historia natural y screening o identificación de los pacientes en riesgo. ¿Okay? Así que ahora con esta introducción, parece que está muy bien para entrar en los casos, apliquen esto, y después vamos a ver qué tratamiento le podemos hacer a estos pacientes, si es que podemos hacer alguno. ¿Qué podemos hacer con estos 3 señores y con el resto que van a ver por oleada? Tratamiento. Tenemos ya al paciente definido, es con la enfermedad, lo estadificaron, saben qué es, si es MASLD, si es MASH, si es meta-LD, etc. ¿Qué hacemos con él? Como yo decía hoy, son muy heterogéneos y de esto hemos hablado en los casos. ¿Qué paciente tengo enfrente? Recién se habló de esta señora con un IMC de 43. ¿Qué paciente tengo enfrente? Voy a hacer como los cardiólogos. Hoy estoy pegando a los cardiólogos. Que le dicen hagan 180 minutos por semana de ejercicio aeróbico. Una paciente que no apenas puede levantarse. Entonces es eso, digamos. ¿Qué paciente tengo delante de mí? ¿Cuánto tiene de sobrepeso? ¿Qué puede hacer de actividad física? ¿Cuánto tiene de diabetes? ¿Está bien tratado? No, tengo que ajustar eso. Otros componentes metabólicos. ¿Qué grado de inflamación tiene? ¿Tiene transaminasas altas? No, la ferritina. ¿Qué grado de fibrosis? Probablemente desde el punto de vista del MASLD lo más importante. ¿Y cuáles son las características psicológicas del paciente? Eso que decíamos hoy, una consulta de 15 minutos, ¿qué pueden hacer de todo esto? ¿Cuánto pueden indagar? ¿Por qué el paciente llegó a eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué le está pasando? Porque nada, ustedes le dicen, bueno, tiene que bajar 10% del peso en 6 meses, y bueno, se van a quedar sin paciente, el paciente no va a venir, se siente con culpa, no puede cumplir, etc. Entonces, pidan, si es 15 minutos, traten de hablar bien con el paciente, de llegar al fondo del paciente, al fondo del problema realmente. Más allá de que trabajen en el equipo con un psicólogo, que tienen que hacerlo, pero ustedes mismos, si son los coordinadores, digamos, de ese paciente, más allá de los interconsultores, hablen con el paciente, vean qué pasa, qué está pasando en su vida, qué pasa, cuándo cambió esto, qué es lo que no puede modificar. Muy importante, importantísimo. Si no lo pueden hacer en una consulta, lo citan 2 o 3 veces hasta terminar de conocer bien a ese paciente de entrada. Si no, van a fracasar en cualquier tratamiento que hagan. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Este es el gráfico en donde tenemos dieta y ejercicio, lo más importante, lo que siempre tiene que estar. Lo adaptan al paciente, pero siempre tiene que estar. Aunque venga la medicación mágica, esto tiene que estar. Lo que hablaba un poco Mariana recién, si esto no está, los medicamentos no van a funcionar o va a ser una especie de la cirugía, lo que hagan no va a funcionar si esto no está. Así que tienen que apuntar a esto. Si esto estuviera, no tendríamos estos pacientes directamente. Así que, y esto es lo que tenemos hoy.
Lo que tenemos. Medicaciones, vamos a ver si tenemos alguna. ¿Algo tenemos de medicación? ¿Tenemos algo? Bueno, me gusta la respuesta porque no tenemos nada. Cirugía bariátrica ya se habló un poco, así que yo no voy a entrar en eso. Esto muy importante. Nutricionista, psicólogo, educación física, endocrinólogo, hepatólogo, cirujano, si hace falta. No puse el cardiólogo. Okay. Bueno, pero tenemos todo esto para tratar. Perdón, me había olvidado. Tenemos todo esto para tratar a los pacientes. Ninguno sirve. Ninguno sirve. No sirve. Lo lamento, sirve para tratar, bajar un poco a otras cosas, algunos cosméticos. ¿Por qué no sirven? Porque no mejoran la fibrosis. Muy bien. No mejoran la fibrosis. Ninguno. Hubo estudios múltiples. Hay gente fanática. En Brasil se usa la vitamina E. Bueno, no sirve. Lamentablemente no sirve. Algunos pueden tener efectos secundarios también, a dosis elevadas. Así que hoy por hoy no tenemos nada. Por ahí escuché el cardo mariano, mejor que todo esto. Acuérdense de tratar todo el resto. No van a tratar la esteatosis, pero sí muy atentos a quién derivar para tratar todo el resto de las cosas, que eso sí es muy, muy, muy importante. Entonces, solamente lifestyle changes, principalmente pérdida de peso bien, digamos, la buena pérdida de peso, la pérdida de peso que se logra, digamos, mejorando la dieta, la calidad de vida, la actividad física. Acá tienen, esto resumí acá, pero bueno, recuerden, cada paciente es un mundo diferente, cada paciente es un mundo diferente. Si tenemos que recomendar en línea general, es la dieta mediterránea, lo encuentran, es esta dieta. La base de la alimentación tiene que ser esto. No vayan a dietas cetogénicas, ni a ayuno prolongado, ni esto. Es esto. Dieta mediterránea, entren, buscan un buen nutricionista que lo siga al paciente, más allá de que ellos contribuyen muchísimo con nosotros. El seguimiento del paciente, que el paciente tenga que ir, ver, medirse mensualmente, pesarse, etcétera, eso es muy importante para el paciente. Nosotros lo veremos cada 6 meses. Lo van a encontrar, no vamos a detallar esto, pero van a encontrar dieta mediterránea y plato de Harvard, digamos. Eso sería la combinación para estos pacientes. Comidas recomendadas, comidas no recomendadas, todo lo que hablamos, grasas saturadas, ultraprocesados, fructosa, jarabe de fructosa, todo lo que se ve por ahí. Pero esto es fácil. Y la actividad física también adaptada a cada paciente, gradual, combinando aeróbico y actividad de fuerza, ambas. Si pueden llegar a 180 minutos por semana, ideal, 150 a 180, pero gradual. Si tiene que empezar en una cama de pilates con muy poca carga, empieza de esa manera. Y empieza con 20 minutos 2 veces por semana, sí, eso es lo que puede hacer al principio, que empiece. Si no, el paciente no empieza, no la puede hacer, no la hace, digamos. Tienen que ayudarlo a que empiece en forma gradual. La mediterránea puede ser ponderada, digamos, con verdes, con verduras de hoja, ensaladas, todo eso es muy bienvenido. Y el café. El café, al principio decimos, bueno, sí, café, sí o no, el café. Cada vez es más importante la importancia del café. No se sabe bien por qué. Se sabe que la cafeína es importante y otros componentes del café también. Tiene que ser buen café, 2 tazas de café por día. 2 tazas de café por día disminuye el riesgo de hepatocarcinoma. Así se los digo. Y es así. Mejora varias cosas, pero disminuye el cáncer incluso en estos pacientes. Bueno, voy a 2 palabras de tratamiento farmacológico de lo que puede venir, o de lo que viene, o de lo que está próximo y lo que está lejos. Pero se imaginan que si esto afecta a 1/3 de la población mundial, bueno, debe haber bastante interés en encontrar fármacos, sobre todo por la industria farmacéutica. Entonces hay mucha cantidad de medicamentos que se han probado, cantidad que se han ido
abajo porque no han pasado por seguridad, etc. Ningún tratamiento va a persistir o a ser exitoso o a mejorar si no actúa no solamente sobre la fibrosis, la grasa y la inflamación, sino también sobre todos los componentes sistémicos. Un medicamento que actúe sobre esto, pero que aumente de peso, y la verdad que no, afuera. Uno que actúe, pero que aumente los lípidos, no, afuera. Porque ha habido ya y han quedado afuera varios fármacos, muchos de ellos los hemos estudiado. El ácido beticólico, por ejemplo, que fue el primer medicamento que completó estudios de fase 3 y sometió, digamos, a FDA, no fue aprobado porque tenía incidencia de prurito, dislipidemia. Fíjense que fue eficaz la droga, fue eficaz incluso en la mejoría de la fibrosis en el estudio Regenerate. Pero prurito, dislipidemia y producía un poquito de elevación de transaminasas en algunos pacientes. Warning de la FDA, nunca se aprobó, nunca se va a aprobar probablemente para estos pacientes. Resmetirón. Resmetirón es la primera droga que se aprobó para el tratamiento de estos pacientes después de estudios muy prolijos. En marzo del año pasado se aprobó en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos. Los estudios se hicieron en Estados Unidos y México por un laboratorio que se llama Madrigal y por un investigador muy, muy bueno que se llamaba Stephen Harrison, que lamentablemente murió hace poco tiempo atrás, súbitamente. Y el estudio maestro, que fue un estudio, esta es una droga oral que se probó, tengo una diapositiva, en 2 dosis diferentes versus placebo, muy prolijo todo, 1000 pacientes, 52 semanas de tratamiento. La droga, van a ver ahora un gráfico, es un estimulante del receptor beta de la hormona tiroidea. Y mostró lo que vamos a ver ahora. Ahí actúa. Resmetirón actúa de esta manera. THR y estimulando a nivel hepático la lipogénesis. Inhibiendo la lipogénesis. De esta manera disminuye la cantidad de grasa intrahepática, disminuye la inflamación, disminuye la fibrosis. Logró disminuir la fibrosis en 1 año de tratamiento. Fíjense, placebo, esto es resolución del NASH o MASH ahora, y esto es mejoría de la fibrosis, de al menos un estadio sin empeorar el MASH. 2 dosis diferentes, 80 miligramos, 100 miligramos. Placebos, 80, 100. En la inflamación, significativamente mejor resmetirón, porcentaje de pacientes 25%, 30% con la dosis que se aprobó, que es de 100 miligramos por día, es oral la medicación. Y sobre la fibrosis también 26% contra 14% de placebo, casi el doble, en 1 año de tratamiento. Incluyó pacientes F1, poquitos, pero sobre todo F2, F3, y la droga mostró eficacia y muy buena tolerancia, muy pocos efectos adversos gastrointestinales, una droga segura, se aprobó en Estados Unidos. Se usa solo ahí, México no, y se empezó a usar, como no hay otra, en forma bastante masiva en Estados Unidos. Se usó todo el año pasado y lo que va de este año. Y resmetirón no tiene muchos efectos sobre otros, es bastante hepatotrópica, digamos, no tiene efectos sistémicos importantes, a diferencia de otras drogas que vienen. Se establecieron quienes se tratan, que son estos los que tienen un anfibroscan entre 10 y 15, 10 y 15 se tratan, ¿sí? Hay otros factores también, pero bueno, vamos a lo que vimos ahora. Allá se hace resonancia, se hace ELF, se hacen otros marcadores. 15 a 20, considerar tratamiento y ver caso por caso. Más de 20 de fibroscan, o sea, una cirrosis que tiene mucha hipertensión portal, no se trata. ¿Por qué? Porque no se incluyeron en los estudios y por un tema de seguridad no se tratan. Pero de estos pacientes hay muchos, entre 10 y 15, y se empezaron a tratar muchos pacientes. Así que eso se definió. Muy importante, FDA. En todos los estudios, como yo les dije, se usa la biopsia. Seguimos biopsiando a los pacientes porque necesitamos la biopsia para definir
si la medicación funciona, si no funciona. De hecho, en este se usó biopsia antes y después. Pero FDA autorizó el uso sin necesidad de biopsia. O sea, ustedes acá no ven histología como requisito para tratar, ven marcadores no invasivos. Y eso es clave. Es clave porque eso va a permitir tratar pacientes sin necesidad de hacerlos pasar por una biopsia. Y otra cosa con resmetirón en Estados Unidos es que un poco se estableció, que esto no se sabía porque no había drogas, el seguimiento de estos pacientes. O sea, 3 meses es más que nada, digamos, seguimiento de seguridad. A 6 meses recomendaron hacer FibroScan, a mí me parece un poco precoz, digamos, pero bueno, al año es la principal evaluación de resmetirón, y uno lo que hace es ver los test no invasivos, calcula FIB4, FibroScan, supongan en base a lo que vemos ahora. Si empeoran, se para, no tiene sentido seguir, si el paciente está empeorando, esperará otras alternativas. Si no hay cambio, se considera, es decir, se agrega alguna otra cosa, o caso por caso, o se mete en algún otro estudio, etc. Y si mejora, por supuesto, se continúa con la medicación. Esto, que si no hay cambios, es muy probable que cambie. Esto es el esquema para resmetirón, que tiene solamente un efecto a nivel hepático. Pero si hay medicación con efecto sistémico también, es muy probable que siga la medicación. A mí, a lo mejor, no cambiaron, pero me mejoró el perfil de glucemia, bajó de peso, mejoró los lípidos, etc. Así que esta recomendación es para resmetirón, que es lo único que hay hasta este momento. Incretinas, semaglutida, liraglutida previamente, tirzepatide, survodutide, retatrutide y todos los tides que van a aparecer, los van a ver, pero hoy tenemos semaglutide. Semaglutide es el estudio que está terminando su fase 3, estudio Essence. Ahora vamos a ver algún resultado, así que hoy voy a hablarles solamente de semaglutide. Muy interesante, muy interesante. La verdad, nosotros vimos ya, la veíamos venir, había hecho un estudio Newsom, que es un hepatólogo de Birmingham en fase 2, y ya había mostrado en un estudio corto, de mucho interés, beneficios. Empezó el Essence con 1.500 pacientes, estamos participando nosotros en Buenos Aires con varios centros, y ya se analizaron y se presentaron el año pasado en el Congreso Americano y este año en el Congreso Europeo los primeros resultados del Essence, en 800 pacientes que tuvieron biopsia basal y biopsia en la semana 72. Estas incretinas lo que hacen es estimular, digamos, el receptor de GLP-1, y estimulando eso, lo que hacen también es estimular la lipogénesis hepática, disminuir la cantidad de grasa, actúan a otros niveles también, a nivel intestinal también, y actúan aquí también a nivel de la inflamación. Tienen varias funciones y actúan también a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo el apetito. Entonces, tienen varias funciones, no se sabe bien, pero son drogas de bastante eficacia. La semaglutida, es solamente análogo GLP-1. Pero, por ejemplo, hay otros dos, por ejemplo, el HIP, o está el Glucagon Agonist Receptor, son 3 los receptores, algunos se llaman dual porque son GLP-1 y HIP, o GLP-1 y glucagón, y otros son retatrutide, es triple, que ahora está en fase 2, está pasando a fase 3, pero los estudios de fase 2 de reta en hígado logran, por ejemplo, en 6 meses de tratamiento, una casi normalización de la grasa hepática en 90% de los pacientes. 90% de los pacientes. Lo cual asusta bastante, me parece una droga demasiado, digamos, es agonista de los 3 receptores, y bueno, no sé qué nos pase con qué sé yo, los acuaréticos que hacían, pero se morían los pacientes. Así que bueno, vienen drogas muy eficaces. Por eso esas drogas, por ahí no esta baja de peso, pero las otras drogas bajan de peso mucho más y están poniéndose un poco a ver qué va a pasar con la bariátrica, por ejemplo, con la disponibilidad de esas drogas si es que llegan a la parte clínica.
Semaglutida, a diferencia de resmetirón, actúa en todos estos aspectos. En obesidad, weight loss, diabetes, hipertensión, dislipemia, inflamación. A nivel renal también mejora la semaglutide. Entonces es el beneficio potencial de los GLP-1. Y el estudio Essence, nosotros empezamos hace unos 3, 4 años atrás, les decía 1200 sujetos. Tiene una parte 1, que es hasta la semana 72, que es ahí lo que se ha logrado con 800 pacientes ya, y los resultados que se presentaron, que es lo que voy a mostrar. Y una parte 2, que es a 5 años, que lo que quiere es mostrar, desde el punto de vista hepático, endpoints más duros, endpoints clínicos. O sea, que el paciente no llegue a cirrosis, que no se descompense, que no tenga cáncer de hígado. Son todos pacientes F2 o F3, de estadio intermedio, que tienen MASH, tienen inflamación, o sea, tienen por lo menos esteatosis, inflamación y ballooning. Y es 2:1 la randomización, 2.4 semaglutide, ya no es la dosis de diabetes de 1 miligramo, sino que es 2.4, es como la dosis de obesidad, la dosis en una administración escalonada hasta llegar a esa dosis. Algunos no llegan a esa dosis, los efectos colaterales son en general en los primeros 6 meses, se toleran, pero algunos tienen que hacer pausas o quedarse en una dosis más baja. Muy interesante con 2:1 con comparado con placebo, doble ciego. O sea, los que se inyectan placebo, se inyectan placebo. Y estos resultados, 72 semanas, lo tuvimos multicéntrico, 39 países, cantidad de centros. Endpoints, como todos, mejoría en la histología. Los dos endpoints, mejorar el MASH y mejorar la fibrosis. Esos son en todas las drogas los endpoints, así que necesariamente hay histología basal e histología en semana 72. ¿Qué mostró? Bueno, 72 semanas, entonces, hasta acá, fíjense, 500 pacientes más con droga, 266 con placebo, acá lo mismo. Esto es mejoría del MASH, sin empeoramiento de la fibrosis, y esto es mejoría de la fibrosis sin empeorar el MASH. El MASH mejoría 63%. ¿Recuerdan resmetirón cuánto era, no? Estaba en 30 más o menos, 63% en el grupo que recibió semaglutide. Es mucho, en un año y medio de tratamiento es una mejoría significativa. Y para la fibrosis, 34%, o sea, 1 de cada 3 pacientes en ese tiempo mejoró. Es mucho también. La fibrosis no es fácil, solamente ya que no progrese ya es difícil, que mejores aún más difícil. Así que es un buen resultado y esto fue significativamente superior a placebo en ambos endpoints. 62, 37%. Entonces esto es lo que hay hasta ahora y con esto se va a someter, el laboratorio que lo tiene, que es Novo Nordisk, va a someter a esta dosis, semaglutide 2.4, a FDA y EMA para su aprobación. Esto va a ocurrir probablemente entre acá y fin de año. Y seguramente se va a aprobar va a ser la segunda droga que se apruebe para tratar MASH. Diferente completamente a la otra, porque esta es una droga sistémica. Entonces, probablemente los criterios de inclusión probablemente sean los mismos, porque también se probó en F2 y F3. Hubo otro estudio en F4, por ejemplo, que no dio resultado. Entonces va a ser F2, F3, y los criterios de interrupción probablemente sean diferentes, porque esta droga tiene un efecto mucho más amplio que resmetirón. Y muy importante, por supuesto que este es el estudio nuestro de hígado, pero esta droga se viene utilizando en cardiología, en diabetes, en obesidad y sobrepeso, bueno, hasta en esclerosis múltiple se está usando ahora, semaglutide, y en una cantidad muy importante de pacientes de los estudios SELECT, 17.000 pacientes, fíjense cómo a largo plazo ya se ve un claro beneficio en la mortalidad cardiovascular. Así que va a ser, yo creo, si no hay ninguna cosa, digamos, una sorpresa, una buena droga para tratar a nuestros pacientes. Cantidad de drogas en fase 1, 2 y 3. Fíjense, las que llegan acá, resmetirón, lanifibranor, semaglutide, etcétera, son muy poquitas,
y muchas de ellas se han caído, la mayoría, pero hay cantidad empezando este camino hoy. Hay terapias actuando a nivel genético también, y hay terapias de otro tipo, y en ese sentido les quería solamente mencionar, que no se las mencioné, estas tres son las que más cerca están ahora también, están entrando en fase 3. Han entrado ya en fase 3. Nosotros tenemos estos estudios, Lanifibrolor es otro mecanismo, no importa, está por terminar los estudios, primera parte de los estudios, pegozafermin y efruxifermin, que son análogos del FGF21, también muy eficaces, disminuyen la grasa, mejoran los perfiles metabólicos y están en fase 3 hoy. Hoy tenemos activo esto en F2 y F3 y en F4 también. Si tienen pacientes, si quieren enviar, porque no tienen otras alternativas, a alguno de estos estudios, nos lo pueden enviar. Pueden estar tenemos pacientes de la Patagonia, así que ¿por qué no podemos tener de aquí? Así que en esto estamos ahora. Vienen incluso mejor los resultados por la fase 2 que semaglutide, pero esto va a tardar por lo menos 2, 3, 4 años hasta que lleguen a terminar sus estudios. ¿Ok? Y listo, entonces esto es una enfermedad compleja, patogénesis y progresión determinados por combinaciones, factores genéticos, ambientales. Trabajen mucho en los factores ambientales. Tiene que cambiar eso, es lo más importante. Poner que acá, lo más importante no va a ocurrir en el corto plazo, hay mucho interés económico, lamentablemente, pero bueno, ustedes trabajen en todo lo que puedan en su ámbito familiar, colegas, etcétera. Es el estrés metabólico debido a la vida, digamos, exceso calórico, con el consiguiente desarrollo de obesidad y resistencia a la insulina. Historia natural muy variable la historia natural, entonces muy importante identificar a los pacientes en riesgo a tiempo. A tiempo. F1, F2, identifíquenlos. Y para eso usen el FIB4. Los lunes en el consultorio, FIB4. Los tratamientos estarán disponibles en un corto plazo para poder beneficiar a pacientes en riesgo que carecen posibilidades de terapéutica al momento actual. Eso es importante, para pacientes que ya estén en F2, F3 sobre todo, van a ser importantes los tratamientos. Pero lo más importante es que los identifiquen a tiempo, que vean cuáles son los pacientes en riesgo y que en ellos intervengan con dieta y estilo de vida. Muy importante y sobre todo prevenir. Ese es el equipo mío en el italiano. Muchas gracias a todos y los invito al Congreso de ALE, que es en Lima, el 29 al 1 de octubre. La presidenta es Nelia, así que espero que vaya mucha gente. Y bueno, espero verlos ahí y se va a hablar bastante de esto. Muchas gracias.